¿Qué tal? Buenas noches a todos. Es para mí un gran honor darles la bienvenida a esta sesión académica, la cual lleva el nombre de Microbioma en Ansiedad y Depresión. La sesión en esta ocasión será expuesta por nuestro presidente, el doctor Uriel Barraza Muñoz, quien cuenta con un máster en Salud Pública Internacional con especialización en Epidemiología aplicada. Asimismo, cuenta con estudios en terapia cognitiva basada en mindfulness por Oxford University. Es médico cirujano, investigador en síndrome metabólico y microbiota humana, así como también asesor científico del Colegio Mexicano de Obesidad y Nutrición. Es para mí un gran honor darle la bienvenida, doctor, y pues el foro es suyo. Muchas gracias. Gracias, gracias a todos. Bienvenidos. Vamos a comenzar la clase de hoy y bueno, gracias a todos por estar aquí en este miércoles que ya se hizo tradición de que todos los miércoles haya sesiones académicas. Es un gran reto para nosotros que las organizamos, pero se está logrando. Así es que el día de hoy vamos a ver un tema de preámbulo a lo que se va a tratar en nuestro curso que inicia mañana de el curso especializado en psiquiatría con un enfoque multidisciplinario. Entonces, esta clase de hoy va a abrir un poco más esas dudas sobre, pues si es verdad, ¿no? Que los probióticos pueden servir en trastornos depresivos, que tiene que ver la inflamación crónica de bajo grado en el proceso degenerativo o enfermedades psiquiátricas que van muy de la mano ambas, ¿no? Incluso cuestiones psiquiátricas pueden ya tener alguna modificación en la estructura anatómica del cerebro y pues bueno, nos dedicamos a investigar sobre lo que había en relación de el proceso de disbiosis con depresión y ansiedad. Entonces, pues bueno, voy a compartir pantalla. Bienvenidos todos. Las preguntas al final de la charla, váyanlas apuntando, por favor, para que entre todos podamos hacer una retroalimentación del tema. Y bueno, bienvenidos, gracias por estar aquí. Se va hasta el final, ya, fin de la clase. No es cierto. Venga, vamos a empezar. Listo, entonces, como ustedes saben, el título de la sesión del día de hoy es Microbiota humana en ansiedad y depresión. Y bueno, como una contextualización y quizás sea algo redundante para quienes nos han acompañado durante estos 10 casi 11 meses de vida de Med Scientific, que hemos tratado el tema de microbiota y que en lo personal pues es lo que investigo. Siempre me gusta pues hablar poquito de la base porque siempre hay personas nuevas, ¿no? Que a lo mejor el tema es nuevo y si arrancamos con toda la ciencia seguramente al no entender la base nos perdamos. Entonces, pues para quienes ya lo tengan dominado, pues es otra vez para que se quede tatuado en su mente, ¿no? Sabemos actualmente que la microbiota, recordémonos que debe recibir el nombre de la región anatómica donde la estudiemos, pues esta microbiota intestinal es fundamental para mantener la salud humana. Ya sabemos, en proceso de eubiosis, pues vamos a tener un correcto metabolismo y en cuestión de disbiosis podemos tener enfermedades crónico-degenerativas o enfermedades con tendencia a la cronicidad con un enfoque proinflamatorio y es lo que vamos a revisar el día de hoy. Debemos ya saber que la microbiota es un órgano dinámico que cambia, es un órgano metabólico y que ya se tiene que considerar un órgano más del cuerpo humano. ¿Por qué? Pues porque lo podemos modificar, tiene repercusiones en la salud también y nos conviene y es necesario ya empezar a tratar, y vamos a cerrar con eso, ¿no? Como tratar ambas enfermedades para que le vaya mejor al paciente. Actualmente, pues ya estudios neurocientíficos han demostrado la importancia de la microbiota intestinal en el desarrollo de los sistemas del neurodesarrollo cuando estamos generando estas conexiones y empezar esta plasticidad neuronal. Resulta que estas vías de señalización que vamos a ver también ayudan mucho en esto del trofismo y la regeneración de las neuronas. ¿Ok? Entonces, pues cada vez es más famoso, más conocido y más estudiado el famoso eje intestino-cerebro, que el nombre correcto es microbiota intestino-cerebro, porque per se no es intestino hacia el cerebro, pues la microbiota es el regulador. Entonces, el correcto nombre del eje es microbiota
intestino, cerebro. ¿Ok? Y bueno, se sabe que al cambiar nosotros la microbiota con el uso de probióticos, prebióticos, simbióticos, posbióticos, alimentos funcionales, incluso modificación de la dieta, el paciente con trastornos depresivos o ansiosos se va a sentir diferente. ¿Esto por qué? Pues porque la microbiota, al ser un órgano metabólico, va a producir también neurotransmisores. No solamente los neurotransmisores se producen en el cerebro, eso es falso, se producen igual en el intestino e inclusive unos en cantidades muy, muy superiores a las del cerebro. Entonces, al modificar tú esa expresión, ejemplo de serotonina en el intestino, pues evidentemente va a cambiar el estatus basal del intestino y va a repercutir en la salud, en este caso del espectro mental, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. Como datos alarmantes, muy alarmantes, pues se sabe que la depresión va a ser la causa número uno de discapacidad para el año 2030. Es algo que falta muy poquito. Y vean esto se sabe, vean la referencia desde el 2007, se sabe que teníamos que haber hecho algo para que en este 2030 este número o esta estadística no se mantuviera y actualmente pues es la tendencia. Imagínense el ya tener incapacidad para ir al trabajo, para ir a la escuela, para hacer tu vida diaria por tener depresión. Entonces ya es incapacitante. ¿Ok? Algo importante es que la ansiedad y y el estrés propiamente pueden estar acompañados de episodios depresivos, es decir, la coexistencia es muy común, hasta un 75% en niños y en adolescentes. ¿Ok? Entonces, nadie es mm, inmune a que tenga un trastorno depresivo, porque pues es multifactorial también el presentarlo o no, tanto el detonante como tu carga genética. Si tienes carga genética de familiares con tendencia a la depresión, con tendencia a la ansiedad, con tendencia al insomnio, claro que vas a tener ahí esa información genética que te va a predisponer a este tipo de enfermedades, ¿no? Y es ahora donde decimos, entonces si modificamos la microbiota y tenemos una microbiota saludable durante la etapa inicial de nuestra vida, sea protector, pues la tendencia de la investigación nos está diciendo que sí, puede ser cardioprotector, nefroprotector, metaboprotector y ahora neuroprotector. ¿Por qué? Porque ese eje de regulación intestino, microbiota intestino-cerebro, pues va a estar íntegro. Entonces, pues te va a prevenir y te va a hacer algo, pudiese decir como una vacuna natural, ¿no? Si así lo queremos ver. Se sabe que los factores de riesgo más comunes de la depresión pues son el estatus socioeconómico, el desempleo, acontecimientos traumáticos de la vida, ya sean en relaciones interpersonales o desastres naturales, enfermedades físicas, las adicciones, drogas y el alcohol. Y bueno, pues después del COVID hubo muchos casos de ansiedad, de depresión en todos los grupos etarios, o quizás se normalizó un poco más, ¿no? El que buscáramos ayuda y que no fuera un tabú el decir, oye, pues tengo depresión, es más allá de decir estoy triste. Este grupo, el día de hoy me gustaría que se vayan con la idea y misión que no digamos échale ganas cuando alguien se sienta mal. Un, una persona muy, muy cercana a mí, hace como 3 años, tuvo un episodio depresivo muy, muy cañón que le desencadenó también un trastorno de insomnio crónico y con la tendencia a 3 episodios de crisis de pánico a punto de llegar al hospital. Y resulta que pues se sentía muy, muy culpable. Decía, pues es que, ¿por qué soy débil? ¿Por qué me siento triste? ¿Por qué no puedo disfrutar las cosas como las demás personas? Y un doctor le dijo, oye, no te debes de sentir culpable. Tú no mandas a tus receptores o a tu serotonina que no funcione bien o que se recapture más rápido
o que no se haga esa expulsión en la brecha sináptica al tiempo adecuado. ¿Tú controlas eso? Pues le dijo, no. Entonces no eres responsable de lo que sientes. Entonces, ¿por qué? Porque ya se sabe que es un trastorno neuroquímico y biológico en el cerebro. Entonces, pues más allá de echarle ganas, mejor hay que mandar a nuestros pacientes, nuestros familiares o incluso nosotros a terapia y una consulta con el psiquiatra para que pues, nos dé un tratamiento específico. ¿Cuáles son los fármacos más comunes que se utilizan para la depresión? Pues bueno, sin duda los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, ¿qué hacen estos? Bueno, pues inhiben el proceso de la sinapsis cuando se hace las vesículas presinápticas y hacen exocitosis de la serotonina, llega a los receptores postsinápticos y en ese limbo donde se encuentra la unión entre neurona y neurona, que se llama hendidura sináptica, pues resulta que la serotonina se tiende a recapturar y volverse a meter a la neurona presináptica. Pues bueno, pues estos fármacos lo que hacen es retardar ese proceso o inhibir la recaptura para que quede más tiempo en la membrana, en la hendidura sináptica y por ende tengas mayores concentraciones intrasinápticas de serotonina. Es cómo funciona este tipo de fármacos. Generalmente es en la primera línea y bueno, hay varios y hay una modificación que vamos a ver justo en nuestro curso de psiquiatría, pues cómo decidir qué fármaco antidepresivo iniciar. Hay unas guías que te dicen que por grupos etarios, a los jóvenes les sirven más unos que a la gente adulta mayor. Entonces, eso lo vamos a ver en el curso para que especifiquen muy bien a todos y no demos sertralina a todos o no demos citalopram a todos, fluoxetina, ¿no? O sea, no, hay que ver muy bien nuestro paciente cuál es el que le va a ir mucho mejor, ¿ok? Pero ahora hay algo bien interesante y que hay que también que ser muy juiciosos en la parte clínica de nuestro paciente. El tratamiento para un episodio depresivo, para la depresión ya diagnosticada, pues es largo. Primero tiene que ser escalonado. No podemos dar una dosis media o media alta desde el inicio porque se siente bien feo. Entonces debemos de empezar con una dosis a lo mejor de un cuarto de la que va a tener, una semana a la mitad, otra semana o 15 días, tres cuartos de la dosis y al primer mes quizá ya inicie su dosis máxima que va a tener. La respuesta terapéutica se puede esperar hasta el tercer, cuarto mes. ¿Y cuándo vamos a decidir de empezar a quitar el fármaco? ¿Escucharon bien? Empezarlo a quitar, no suspenderlo, porque como lo hicimos escalonado, también hay que quitarlo escalonado. Entonces nos dicen las guías, y bueno, no soy psiquiatra, por eso vamos a tener un curso de psiquiatría, pero nos dicen las guías que a los 6 meses de que ya no hubo un episodio depresivo, durante el tratamiento puedes empezar a quitar el fármaco, pero el tratamiento se puede extender hasta un año o año y medio. Entonces, ahí hay que explicarle también a nuestros pacientes, pues que no es algo rápido y que es un tratamiento a largo plazo y que se debe de pues acoplar a traer sus pastillas en sus mochilas, en sus bolsas, porque es diario por un año o inclusive hasta por más, ¿no? Entonces, eso es muy importante saberlo. El dar antidepresivos por 3 meses o por un mes, pues no nos ayuda. Debemos de dar el esquema completo. Entonces, hay un grupo de pacientes muy interesantes. En el paciente que no respondió al primer fármaco antidepresivo a dosis medias altas y dices, no, no le funcionó. ¿Por qué? Le hicieron cambio de antidepresivo o le agregaron otro y resulta que tampoco. Entonces, vean, hasta el 35% es lo que se estima de las personas con depresión en tratamiento resulta que son resistentes a los fármacos. Entonces, hay un subgrupo de depresión que se llama depresión resistente a los fármacos. Entonces, imagínense, eso nos vamos a dar cuenta cuando el paciente seguramente a los 6 meses que le estemos dando el antidepresivo, pues no veamos nada de resultados. Es un diagnóstico pues tardado, ¿no? Porque nos tenemos que dar cuenta
respuesta clínica y terapéutica del paciente. Entonces, vean, 35% de 35 de cada 100 casos de depresión son resistentes al tratamiento de primera línea. Entonces, se han estado investigando porque son resistentes al tratamiento. Es mala la sal del laboratorio o de la pastilla como tal, o la absorción no es suficiente, o hay algo en el intestino que impide que la biotransformación y la absorción no sea, por ende las concentraciones sean menos, o el metabolismo es muy rápido. Pues, ¿qué pasa? Pues esas hipótesis se han hecho durante pues una década, quizá más, y ahora se sabe que un proceso de malnutrición está relacionado a pacientes con episodios depresivos resistentes al fármaco. ¿Ok? Porque ya se sabe que esta interacción bidireccional existe entre el intestino y entre el cerebro, ¿no? Y ahora se sabe que algunos micronutrientes como el zinc, el magnesio, el selenio, el hierro, vitaminas del complejo B, la vitamina D, la vitamina E y los folatos se encuentran en cantidades disminuidas en pacientes que tienen depresión, ¿ok? Sí tienen estos marcadores químicos, podemos decir, los pacientes que tienen depresión. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿qué tenemos en el intestino? Aparte de esa supermembrana, bueno, ese superepitelio que tiene funciones enteroendocrinas, inmunológicas, de absorción, de protección, de todo, pues tenemos a alguien que reside arriba de esas capas de moco superficial y profunda, que es la microbiota, que ya vimos que es un órgano metabólico y que modifica lo que ingresamos a nuestro organismo, o lo que tomamos, lo que comemos, ¿no? Entonces, esta microbiota es gigantesca. Vean, esta imagen me gusta un buen ponerla. La primera vez que la vi fue en una charla las charlas TED Talks, y es justamente de una doctora que se dedica a investigar este microbiota y más que nada la cuestión genética de. Entonces nos dice, vean, ese dibujo de ese humano representado con círculos amarillos, verdes, naranjas, es una totalidad de un ser humano. ¿Ok? Si conjuntáramos sus células, esas son las células del ser humano. Ahora, si contamos una a una las células del humano contra o versus las células de la microbiota, así se vería contando las células de la microbiota en uno a uno con la humana. Entonces se dice que las células de la microbiota son 10 veces más que las células humanas, y ahí les dejé la referencia, y esto se sabe desde el 2010. Ahora, en nuestras células tenemos nuestra información genética, nuestro DNA, también tenemos nuestro ADN mitocondrial, nunca se nos olvide, y mm, esto tiene genes, ¿no? Y que potencialmente pues producen proteínas, que es la parte funcional de la expresión genética. Y bueno, vean, entonces, todas estas células del cuerpo humano tienen genes para expresar proteínas. Pues la microbiota también tiene, las bacterias también tienen DNA y también potencialmente tienen genes codificantes para proteínas. Y si son más en número que las células humanas, ¿qué es más grande? ¿El genoma humano o el microbioma de la microbiota? Vean, esto mismo se hizo a nivel de esquema. Y ok, vean, esto representa alrededor de los 23,000 genes que tiene el ser humano. ¿Cuántos genes va a tener la microbiota si son 10 veces más células? Pues esta es la comparación. Eso es lo que la microbiota potencialmente puede expresar de proteínas que pueden modificar la salud del ser humano, que en décadas pasadas pues estábamos desconociendo que la microbiota tiene un factor muy importante en la regulación inmunológica y metabólica del ser humano. Porque pues por esto, vean esto, digo, es un esquema, pero se ejemplifica perfecto. Si el ser humano, su genoma funciona y somos funcionales, y toda nuestra evolución del ser humano ha funcionado con un error de 23,000, 25,000 genes, pues imagínense todos los genes que tiene la microbiota, que son por ahí de 5 millones, son millones,
que les digo, estas secuencias de bases púricas, pirimídicas, potencialmente hacen que traduzcan una proteína y esa proteína se va a producir intestinalmente. Entonces, cuando la bacteria expresa esa proteína en forma de metabolito, en forma de toxina o de algún producto derivado del metabolismo interno de la bacteria, pues se puede absorber la barrera epitelial, puede modificar los fármacos y ya hay un área de la farmacología muy interesante, la farmacología, que cómo modifica la microbiota el fármaco que está tomando el paciente. Entonces, vean, esa es la importancia de respetar a la microbiota porque, pues, es más reguladora que inclusive nuestro propio cuerpo. Entonces, esta comunicación, pues ya sabemos que es bidireccional entre la microbiota y nosotros, como huésped, que es una relación simbiótica. ¿Qué quiere decir simbiosis? Pues la relación mutualista entre dos especies diferentes que viven juntas y se benefician. Es una simbiosis, ¿ok? Y, pero lo importante que quiero que vean es la parte funcional de la microbiota, ¿no? Vean esto. Entonces, en nuestro intestino, pues tenemos la microbiota intestinal, ¿no? Conformada por hasta 1.200 tipos diferentes de bacterias en millones de unidades formadoras de colonia. Entonces, pero alrededor de 800 a 1.200 tipos diferentes de bacterias. Bueno, estas bacterias están vivas, estas bacterias se alimentan y estas bacterias expresan pues metabolismo, como nosotros como humanos, pues también pues son seres vivos. Entonces resulta que su expresión genética y el proceso de biotransformación interna de cada cepa bacteriana la vamos a ver en forma de genes, de proteínas y de algo bien importante, de metabolitos. Estos metabolitos van a tener la capacidad, por su tamaño tan pequeño, de traspasar la barrera de moco, la barrera epitelial intestinal y llegar a la circulación general. Entonces, la parte funcional de la microbiota, de los probióticos, de los prebióticos, de los simbióticos, pues son los metabolitos que se van a producir después. Por eso, los posbióticos que se supone, bueno, un grupo de posbióticos son los metabolitos, pues dicen que funcionan más rápido. ¿Por qué? Pues porque ya estás dando el producto final funcional y te estás ahorrando todo este paso. Por eso los posbióticos es una nueva terapéutica que promete muchísimo. Entonces, también hay algo importante, no solo los metabolitos pasan, así como por su casa hacia el torrente sanguíneo y ese torrente sanguíneo se va a todo el cuerpo, no, también existen algunos receptores en la membrana epitelial que hacen que un metabolito llegue al receptor y desencadena una respuesta, inclusive también a nervios o fibras que hacen aferencia al sistema nervioso central a través de un receptor. Entonces, eso es la parte funcional de la microbiota intestinal. ¿Ok? Entonces, pues son estos esquemas que cada vez vemos, reconocemos y nos gustan más de los ejes de la microbiota, ¿no? Aquí solamente están 5 descritos de los más estudiados, ¿no? El intestino metabolismo como tal, que ya se sabe que un proceso de disbiosis, es decir, para quienes sea su primera clase de microbiota, la microbiota la podemos tener en dos estados generalmente. En un estado antiinflamatorio, asintomático y neutra, que podemos decirle que es eubiosis, y un estado proinflamatorio, desregulado y que te va a generar síntomas o te va a predisponer a enfermedades y eso se llama disbiosis, ¿ok? Entonces ya se ve que la disbiosis está relacionada a enfermedades metabólicas como lo son la obesidad, la diabetes mellitus tipo 2, que va a haber una disfunción mitocondrial y para varios tipos de cáncer, ¿no? Les puedo decir el cáncer de mama, el cáncer de páncreas, el de esófago, el cáncer, el cáncer colorectal, están relacionados a obesidad y la obesidad está relacionada a disbiosis, ¿ok? También el eje intestino-pulmón, pues ya se sabe
que en cuestiones de asma puede estar relacionada a la microbiota intestinal, en cuestiones de hiperreactividad bronquial también, e inclusive a cáncer de pulmón, ¿no? Ahora en el eje intestino, microbiota, corazón, pues el proceso de aterosclerosis y aterotrombosis está muy marcado y no es por el fenómeno propio de la obesidad, no, es porque resulta que hay unos metabolitos muy dañinos que se llaman lipopolisacáridos de la microbiota intestinal enferma o en disbiosis que hace que haya mayor secuestro de lípidos en las capas arteriales o desestabilización de la placa de ateroma por los lipopolisacáridos. Por eso puede haber aterotrombosis y aterosclerosis derivado de una disbiosis de la microbiota intestinal y esto se le llama endotoxemia metabólica. Y a lo que vamos a ver ahora, cómo se relaciona este intestino pues con el cerebro en el eje intestino es microbiota, intestino, cerebro. Vean, enfermedades o trastornos psiquiátricos, enfermedades neurodegenerativas, como lo son el Alzheimer, como lo es la enfermedad del Parkinson, se está viendo que quizá quien nos explique esos depósitos de placa beta-amiloide, pues sea por ahí de la microbiota intestinal. La investigación está yéndose hacia allá. Muy interesante. Entonces, vean, vamos a estudiar un poquito este eje intestino, bueno, microbiota, intestino, cerebro. Entonces, hay muchas células y sistemas que arman este complejo eje y es el más famoso. Uno, propiamente, los metabolitos producidos por la microbiota intestinal que se absorben y que van a la circulación general, atraviesan la membrana hematoencefálica, llegan junto con los eritrocitos a dar oxígeno a las neuronas y si es un metabolito dañino, pues seguramente a generar un proceso inflamatorio local en el cerebro. Esa es una vía de comunicación de la microbiota con el cerebro. Otra vía es la vía neuronal, que a través de estos metabolitos reaccionen con receptores neuronales y hagan una aferencia y se está viendo que es a través del nervio vago que sube esa aferencia en forma eléctrica y que te modifica el estado de tu, bueno, neuronal y de la mente, ¿no? En estos casos de desórdenes psiquiátricos. Otro es por vía inflamatoria. Cuando tenemos disbiosis, hay algo que se llama inflamación crónica de bajo grado o metainflamación. ¿Qué es esto? Bueno, pues va a haber un estado proinflamatorio no agudo, pero persistente. Es decir, ¿por qué no agudo? Les pongo un ejemplo. Nosotros si tenemos pacientes obesos o si tenemos sobrepeso o obesidad nosotros, pues no tenemos fiebre ahorita, no nos sentimos mal como para ir al hospital. Esa es una inflamación aguda y la otra es sutil. Estás inflamado bioquímicamente, pero no tienes fiebre, no te sientes mal para ir corriendo a un hospital, ¿no? Entonces, esta inflamación que deriva de una microbiota en disbiosis que te puede generar interleucina 6, interleucina 11, factor de necrosis tumoral alfa, las citocinas, las lipocinas, pues son proinflamatorios y eso va también a través del torrente sanguíneo y llega pues no solo al cerebro, a todos los órganos. Ahorita nos estamos enfocando en el cerebro, pero pues no solo llega al cerebro, llega a todos los órganos. Entonces, por eso, pues esas son las vías de comunicación mínimo tres que existen entre la microbiota intestinal y el cerebro. Entonces, ¿cómo podemos decir? La disbiosis es un trastorno electivo, pues yo les podría decir que sí, porque los factores que nos modifican la microbiota, el primer factor principal modificador de la microbiota, y se lo he preguntado como a 50 expertos en 2 años y me contestan siempre el mismo. ¿Cuál es el principal factor modificador de la microbiota? La alimentación. Entonces, ¿nosotros elegimos nuestra alimentación? Pues sí. Entonces, por eso les digo, la disbiosis es selectiva. Nosotros elegimos estar enfermos. También la edad, conforme vamos avanzando en nuestra edad, tiende a disminuir la diversidad de microbiota intestinal y se sabe
que un criterio de disbiosis es disminución de la diversidad de la microbiota intestinal. También se sabe que el estrés del paciente antes del diagnóstico de ansiedad modifica la expresión de la microbiota, también lo modifica si no duerme bien, si no duerme bien el paciente, lo modifica también el uso de medicinas a largo plazo, ejemplo, un paracetamol que se tomen ahorita por porque les duele la cabeza, no les va a modificar la microbiota. Tenían que tomarse uno pues durante 2, 3 meses para que te empiece a modificar, ¿no? Entonces, y bueno, seguramente antes de eso te da gastritis, pero se sabe que los fármacos sí te pueden modificar la microbiota, el uso de drogas también, como lo son el fumar, el tomar alcohol, y ahora se está estudiando si el vapeo también te modifica la microbiota intestinal, pues todo va, pues que puede ser que sí, ¿no? Además de lo grave que es el vapeo también. La actividad física, resulta que no solo el no hacer ejercicio te va a dar disbiosis de la microbiota intestinal, también el hacer ejercicio en exceso, el sobreejercicio, te va a dar disbiosis de la microbiota intestinal. ¿Ok? Entonces, como les decía, es electiva la disbiosis, pues sí, porque está en nosotros el hacer ejercicio, en alimentarnos bien, en tratar de descansar mejor, en no fumar, en no tomar alcohol crónicamente, no ser alcohólico, en estar en peso ideal. Vean, es algo que podemos modificar y que queremos una pastilla que nos arregle eso cuando no existe, porque la pastilla está en tu mente con tu cambio de actitud. Entonces, por eso la parte de las enfermedades que derivan de la disbiosis de la microbiota intestinal, pues sí son electivas y es nuestra culpa, pues yo creo que sí, en la mayoría de los casos sí. También existe el ambiente y me dirían, bueno, pero yo no elijo que la Ciudad de México esté en contingencia cada 15 días. Pues no, pero si eliges vivir en ella, ¿no? Entonces, al final de cuentas, sí es un patrón electivo el que tengamos disbiosis de la microbiota intestinal. Entonces, esta imagen me gustó un buen, fíjense, porque di una charla hace como un año de que se llamó Eres lo que comes y piensas, microbiota intestinal y cerebro. Y hay estudios que se empezaron a hacer post-COVID de pacientes, bueno, grupos, porque eran comparativos, de gente que hacía meditación profunda en el Tíbet versus las personas que tenían ansiedad y el patrón proinflamatorio de la microbiota era totalmente diferente y las escalas análogas de cómo te sientes como paciente uno y del grupo 2 cambiaban totalmente. Entonces se sabe que el estado de ánimo modifica la microbiota, no solo para mal, también para bien. Si les gusta hacer mindfulness, si les gusta hacer yoga, si les gusta meditar, orar, funciona como regulador de la microbiota. Y no solo eso, actividades que les gustan hacer, si les gusta tocar el piano, un instrumento, pintar, eso también modifica la microbiota intestinal y hay evidencia al respecto. Entonces, pues estos mecanismos de autorregulación primero se traducen en que haya o no una calidad correcta de la membrana epitelial intestinal, lo que conocemos como la mucosa, que no es lo mismo que el moco, es la capa mucosa. Y entonces, el tener unos hábitos adecuados de salud, pues nos va a permitir tener una membrana íntegra, un epitelio íntegro, por lo cual bacterias patógenas va a ser muy difícil que hagan su proceso patológico. eh, Bacterias potencialmente dañinas se van a autorregular y se van a expresar las bacterias saludables. Entonces vamos a tener una microbiota saludable y protector. Y vean aquí lo que ejemplificaron en este esquema es cómo en el lumen del intestino, pues tenemos la microbiota que va a expresar proteínas, que va a expresar neurotransmisores y pues metabolitos y que pueden llegar a receptores neuronales y suben y hacen aferencia en el sistema nervioso central. Entonces, algo que pase aquí te puede modificar la citoestructura del cerebro y la funcionalidad de. Entonces,
Pues se sabe ahora que estos metabolitos son muchísimos en la microbiota intestinal las que producen y que la mayoría tiene implicaciones a nivel neurológico. Entonces se les denomina ahora, y me gustó un buen término, que lo leí en el año pasado, es la primera referencia donde lo leí, los neurometabolitos de la microbiota intestinal. Entonces, ¿cómo se sabe esto? Pues por lo mismo, hay dos grupos, ¿no? De investigación, los pacientes con eubiosis y los pacientes con disbiosis, ¿no? Entonces se sabe que el paciente con disbiosis pues va a tener una evolución más tórpida del tratamiento de ansiedad y depresión, a diferencia del paciente con eubiosis, ¿no? Entonces se dice, ok, si ya sabemos que hay un eje regulador de la microbiota, les preguntaría yo, si modificamos la microbiota y damos el tratamiento al mismo tiempo, ¿nos iría mejor a no modificar la microbiota? Pues la respuesta es sí. Entonces, y hay estudios, no solo en ansiedad y depresión, también en diabetes mellitus, que dar un probiótico más tu terapia farmacológica para diabetes te ayuda mucho mejor a llegar a las metas a no tomar un prebiótico o un simbiótico. Y lo mismo nos estamos dando cuenta en pacientes con ansiedad y depresión. Les va mejor si toman este tipo de suplementos junto con el fármaco, ¿eh? Nunca les dije que solo suplemento, no, junto con el fármaco como terapia coadyuvante. Ahorita vamos a ver qué cepas, porque seguramente me van a preguntar, ¿cuáles son estas cepas neuroprotectoras o para trastorno que nos van a servir para ansiedad y depresión? Ahorita les digo los nombres de las bacterias, ¿ok? Entonces, hay un subgrupo de tipo de depresión que se llama la depresión inflamatoria. Y este es un artículo que se publicó hace como 2 meses en Nature, donde nos explican qué es esta depresión inflamatoria. Y pues se sabe que no es algo nuevo, aunque se está retomando apenas la referencia número uno de esta de depresión inflamatoria fue en 1995 y se habla de que hay un patrón inflamatorio previo y coexistente en la historia natural de la enfermedad del paciente con depresión. No en todos, por eso se dice, es un subgrupo de depresión resistente al tratamiento. ¿Y cómo llegaron a esta conclusión? Pues el tener biomarcadores de respuesta inflamatoria o lo que conocíamos antes como reactantes de fase aguda que acompañan al proceso neuropsiquiátrico. Y bueno, esto sí es de mi autoría, ¿no? Tener un neuroenterotipo inflamatorio o tener un neuroenterotipo no inflamatorio, ¿ok? Lo que nos va a decir si tenemos una depresión inflamatoria o no. ¿Cómo se hace esto? Pues vean, se sabe que podemos tener dos grupos principales de pacientes. Vean, recuerden que hasta el 35% de los pacientes son resistentes al fármaco con inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, pues se sabe que si hacemos biomarcadores de respuesta inflamatoria, pues va a haber un grupo que los va a tener elevados y va a otro grupo que no. Teniendo el contexto, porque pueden decir, es que a veces los biomarcadores o los reactantes fase aguda son inespecíficos. Sí, bueno, pero nuestro paciente no va a tener un antecedente de un trauma o de alguna infección, entonces, pero sí va a tener un diagnóstico de ansiedad o de depresión. ¿Ok? Entonces podemos dividirlo entre el neuroenterotipo inflamatorio y no inflamatorio de la depresión. ¿Cómo se sabe esto? Pues vean, en este mismo artículo nos dice que la CDC y la AHA en Estados Unidos dijeron y marcan en sus normas y en sus guías cuál es el biomarcador de respuesta inflamatoria. Eso se llama BMRI o reactante fase aguda, es sinónimo, pero el actual es biomarcador de respuesta inflamatoria e inclusive pueden encontrar que se llame biomarcador de respuesta inflamatoria e infecciosa. Pues se sabe que una de las cosas que ante cualquier daño se eleva porque es inespecífico, pero es sensible, es la proteína C reactiva, ¿no? Que no es la PCR del COVID, es diferente, ¿no? La proteína C reactiva y la ultrasensible también es un marcador de inflamación.
Y nos dicen que vean que si tenemos un paciente con depresión, un paciente ya con tratamiento establecido y tiene alrededor de 3 miligramos sobre litro de PCR, pues es el diagnóstico de un patrón inflamatorio. ¿Por qué? Pues porque está con esta respuesta inflamatoria. Y se sabe que un riesgo bajo de tener esta depresión inflamatoria es tener menos de 1 miligramo sobre litro de proteína C reactiva, medio de 1 a 3. ¿Ok? Entonces nos dicen la concentración de proteína C reactiva arriba de 3 se ha utilizado como un biomarcador de depresión inflamatoria que tiene características clínicas y biológicas únicas. Esto, evidentemente, en pacientes que son resistentes al tratamiento con inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. ¿Ok? Entonces, vean, esto ya es ciencia actual, se publicó este año y que, pues yo creo que estamos encontrando las causas de las enfermedades, ¿no? Entonces, pues bueno, espero que corra este video donde trato de explicarles pues la totalidad del ser humano en cuanto somos un conjunto de células, de órganos y de sistemas que nos hacen nuestra fisionomía y fisiología que conocemos como ser humano, este complejo sistema, y que si nos metemos cada vez más estas células, que es un patrón y que es el estilo de la célula animal, pero especializada, se va a especializar en tejidos, en órganos, que siguen siendo células, pero ya es una célula especializada que va a tener una función diferente y por ende el paciente va a tener signos y síntomas diferentes, aunque sea un mismo tipo inflamatorio. ¿Ok? Estas células, si nos vamos más a nivel celular de los órganos, pues están en complejo movimiento, metabolismo. Es un mundo total el que hay dentro de cada célula, donde producen productos de degradación, donde metabolizan energía, donde también puede ser este fenómeno tórpido inclusive, y vean, pues tenemos nuestro motor ahí que es el núcleo, su retículo endoplásmico, su aparato de Golgi, y tenemos ahí nuestro DNA, nuestro genoma que les conté que teníamos alrededor de 23.000, 25.000 genes que nos codifican a proteínas, pero resulta que ahí vamos otra vez al mundo bacteriano. Tenemos las mitocondrias, y las mitocondrias también tienen un DNA, si bien mucho más pequeño, sí, pero nos sirve para el metabolismo de la energía y es quienes, a través de la transferencia electrónica, que no nada más esa su función en estas criptas mitocondriales, nos pueden generar energía de calidad antiinflamatoria, podemos decir, y también radicales libres de oxígeno que nos van a oxidar y a generar un estrés intracelular. Entonces, vean cómo estos metabolitos producidos por la microbiota te puede traducir a un signo, a un síntoma, dependiendo de la especialización de la célula. Entonces, vean, nos dicen, quizá, y lo vamos a ver en las clases de psiquiatría, van a ver que los psiquiatras lo van a mencionar. Se está viendo que el inicio de un trastorno depresivo o de uno neurodegenerativo es un eje inflamatorio local en el cerebro. Ahora, con este video, pues no está por demás pensar que sí puede ser así la etiología de muchas enfermedades que hasta el momento pues pensábamos que quizá eran desconocidas. Entonces vean qué pasa si a nivel neuronal tu neurona y tus células de la glía están eh, teniendo este estrés intracelular y van a producir una disfunción celular y por ende signos y síntomas, en este caso cerebrales, neuronales o psiquiátricos, cuando el eje de inicio fue un efecto inflamatorio de un eje de la microbiota intestino-cerebro. Entonces vean cómo sí puede, lógicamente, la idea suena bien, suena con sentido. Entonces, vamos hacia allá en la investigación en darnos cuenta
de que muchas enfermedades tienen un inicio inflamatorio local. Entonces, es la inflamación la causa de la mayoría de las enfermedades. Es la desestabilización mitocondrial y de la energía mitocondrial la causa de absolutamente todas las enfermedades. Pues la medicina mitocondrial nos está diciendo que puede ser que sí. Pero ya nos tocará hablar de eso seguramente en décadas más, que haya más investigación. Entonces, y no solo esto, no solo son las interleucinas o las citocinas, las liposinas solas, no. Ahora hay nuevos conceptos como lo son los inflamosomas, que son patrones estructurados de inflamación y de codificación intra e intercelular. Es decir, es la conjunción de varios procesos inflamatorios al mismo tiempo que te hacen ahora este inflamosoma, es decir, un conjunto de patrones inflamatorios al mismo tiempo que te van a dar en la torre a tu célula y que te van a producir radicales libres de oxígeno y va a haber una oxidación intracelular, un estrés y tu célula no va a funcionar. Y les pongo un ejemplo, ¿qué tal si es una nefrona? Pues va a entrar en isquemia, se va a morir y el paciente va a tener insuficiencia renal. Entonces, vean, el contexto inflamatorio intracelular y molecular de las enfermedades es la patología al final de cuentas o la etiofisiopatología de lo que le está pasando al paciente. Entonces, cada vez considero que si vemos las enfermedades desde el punto de vista bioquímico y molecular, las vamos a tratar mejor y vamos a tener mejores resultados. Entonces, vean, ya se sabe, y este esquema es el que vimos anteriormente, que los pacientes que tienen malos hábitos alimenticios tienen mayor riesgo de tener ansiedad y depresión, pero pacientes que tienen una alimentación adecuada y que incluso toman suplementos como lo son los omega 3, los micro macronutrientes, los probióticos, prebióticos, simbióticos, este, pues resulta que les va mejor o inclusive no les da ansiedad o no les da depresión. Entonces, vean, ya hay estudios muy serios que vean, este se publicó el año pasado, donde nos hablan, vean, cada uno es un estudio clínico que se hizo, o sea, vean, no es como que uno evaluó todo, no. Por lo menos esta tabla te está resumiendo alrededor de 10 trabajos de investigación, donde se hicieron en ratones, pero también en humanos, y vean, en humanos se hicieron más que en ratones, ¿no? Y se está viendo que el Lactobacillus acidophilus, que son las cepas bacterianas que podemos encontrar en probióticos, más los galactolisacáridos, la inulina, que son un prebiótico especializado. ¿En qué nos ayudan? Bueno, redujo eficazmente los síntomas de depresión y ansiedad. Para saber cómo lo modificó, pues bueno, nos tenemos que ir a la referencia y ver qué evaluaron, patrones bioquímicos, los test que hacen en psiquiatría, pero bueno, ya se vio, si das los Bacillus acidophilus o bifidobacterium, Lactis nos va a ayudar al mejor tratamiento de la ansiedad y la depresión. Vean, otro, por ejemplo, el Lactobacillus casei, el Lactobacillus acidophilus, reducción de la puntuación del inventario de depresión de Beck, nos ayuda. Hay mejora en la terapia coadyuvante con probióticos. El Lactobacillus plantarum, que es uno de los que más hay, bueno, que son más comunes en el mercado, vean, mejora los síntomas y las puntuaciones psicológicas y psiquiátricas. Entonces, y hacia allá va la clase previa que dimos de psicobióticos, ¿no? Las cepas específicas que te van a ayudar a tener un mejor tratamiento. Entonces, si alguno de ustedes toma un antidepresivo, pues vean, esta clase se sube mañana a YouTube y ahí le pueden sacar screenshot a la tablita. Pues si quieren tomar un suplemento, pues tomen uno de los que están aquí que pues, se sabe que te ayuda para cuestiones de ansiedad y depresión. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el potencial del eje microbiota intestino-cerebro para modular los sistemas serotoninérgicos del cerebro? Una pregunta bien, bien intensa, ¿no? Y este estudio se hizo una segunda pregunta. ¿Las alteraciones serotoninérgicas pueden prevenirse modulando el eje microbiota intestino-cerebro? Es decir,
Yo ya les dije, y bueno, yo no, los estudios nos dicen que hay producción de neurotransmisores a nivel del sistema entérico y que te va a modificar el sistema nervioso central. Entonces ya se sabe que los probióticos, la nutrición, los prebióticos afectan los niveles de serotonina, los receptores de serotonina, las expresiones de enzimas relacionadas y la expresión del transportador de serotonina en el cerebro. Esto ya está eh, documentado, no es una teoría, ya está documentado. Entonces, aquí venía una imagen bien padre que no cargo, pero ahorita me salgo porque vale mucho la pena. Está bien compleja, pero está muy bonita cuando la entendemos, de qué pasa en esta regulación serotoninérgica. Déjenme volver a cargarla, porque sí vale mucho, mucho la pena este esquema. Ya estamos a punto de terminar. Ok, listo, ahora sí se. Vean, aquí nos habla este estudio de cómo la serotonina tiene un buen de funciones que no solamente es sentirnos bien. Vean, está implicada en la señalización del dolor, en enfermedades inflamatorias intestinales, en reflejos, en secreción de mucina o de secreción de sustancias del epitelio intestinal, en la regulación inmunológica, en la motilidad intestinal, que de hecho era lo que pensábamos que hacía la serotonina a nivel intestinal, solo a modular la motilidad de, pues ahora se sabe que no, que tiene todas estas funciones y que se puede comunicar hacia el cerebro a través del nervio vago. Y vean, nos dicen cómo patrones alimentarios buenos nos ayudan a tener el triptófano que nos ayuda a generar la 5-hidroxitriptamina o serotonina y aumenta la serotonina a nivel intestinal, pero también se ve que los prebióticos, los probióticos, la fibra te pueden incrementar los ácidos grasos de cadena corta que te van a incrementar la expresión de serotonina y que esta serotonina, si bien nos dicen muchos neurólogos que la serotonina intestinal no pasa la barrera hematoencefálica, bueno, pero sí activa al nervio vago y activa a ciertos núcleos neuronales que también producen serotonina localmente. Entonces, ahorita estamos en ver si la serotonina intestinal pasa la barrera hematoencefálica, pero hay un tema que les va a volar la cabeza, que si existe el síndrome de intestino permeable, se está estudiando ahora el síndrome de barrera hematoencefálica permeable. Y entonces, ¿cómo si nosotros damos un tratamiento con inhibidores recapturadores de serotonina más estos probióticos más alimentación adecuada, más simbióticos, lo que ustedes quieran agregar, pues le va a ir mejor al paciente? ¿Por qué? Porque están regulando la producción de serotonina, que es este marcador, este neurotransmisor local intestinal y que va a tener todas estas funciones y que por ende en las repercusiones clínicas, pues va a tener mucho que ver en la depresión, la va a mejorar, en la ansiedad, la va a mejorar, incluso en las cuestiones de mejora de peso. Imagínense, si se dieron cuenta, en la tabla anterior vimos una cepa, el Bifidobacterium lactis o animalis, que está asociado mucho a bajar de peso. Pues resulta que los pacientes que lo toman también se sienten mejor. Pues sí, porque te está regulando el nivel de serotonina a nivel intestinal y que te está regulando el eje. Entonces, vean qué interesante esquema, ¿no? Y bueno, venía como una hoja de descripción que, que bueno, traté de resumirle, pero vean cómo la serotonina cumple un montón de funciones, no solamente el sentirnos bien a nivel neuronal, no, cumple muchísimo y el 90% de la serotonina de todo el cuerpo humano se produce en el intestino y solo un 10% en su cerebro. Entonces, para ir cerrando, este proceso de inflamación
Digo, sabemos que puede haber inflamación pues por una infección bacteriana, viral, por un traumatismo, por una hemorragia a nivel cerebral, pues sí, por todo eso puede haber inflamación, pero la obesidad te puede dar inflamación porque ya sabe que es una enfermedad inflamatoria. Entonces, vean, hay una guía bien interesante eh, de Canadá, que es yo creo que la más completa para el tratamiento de la obesidad y nos habla de cuáles son los componentes claves de una historia clínica basada en la obesidad. ¿Por qué me marco mucho en la obesidad? Pues porque es una inflamación crónica de bajo grado. Y vean, ellos nos marcan y nos dicen, deben de preguntar si el paciente tiene diagnóstico de ansiedad o depresión o ponerle esos test para darnos cuenta y canalizarlo. No, empezar el tratamiento porque lo podemos empezar nosotros como médicos generales antes de pasarlo al psiquiatra. También la historia del sueño, preguntarle cómo duerme, cuántas horas, qué hace antes de dormir, si se interrumpe su sueño, si come cuando se interrumpe su sueño, la evaluación social, cómo se siente en su familia, en su círculo social, en su escuela y la evaluación interpersonal. ¿Por qué? Pues vean, si sabemos que es un patrón proinflamatorio, la obesidad, pues seguramente está en disbiosis el paciente, tu serotonina intestinal está baja y por ende vas a tener repercusiones a nivel neuronal y psiquiátrico. Esto hasta parece de película de ciencia ficción, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la tendencia? Pues bueno, la remisión de la disbiosis. ¿Cómo? Si ya sabemos que, ¿qué nos causa disbiosis? Y si les pregunto, todos me van a decir, mala calidad de alimentación, no hacer ejercicio, tomar mucho alcohol, fumar, o hacer sobre ejercicio, no dormir bien, todo eso pues, nos da disbiosis. Ahora les digo, ¿cómo arreglamos la disbiosis? Pues todo eso que me acaban de decir en su mente, cámbienlo. Ahora, vean, para llegar a la salud y para llegar a la eubiosis, hay que tener una dieta rica en fibra, saludable, ¿ok? Basada en plantas, no vegana, porque no es saludable, no es eh, balanceada, y aquí hay muchos nutriólogos que me van a dar la razón. Ejercicio moderado en el tiempo adecuado, el tener inclusive alguna suplementación cuando estamos en etapa adulta, el dar medicamentos, alimentos funcionales, probióticos, simbióticos, pues nos va a ayudar a remitir la disbiosis de la microbiota y por ende a prevenir todo lo que ya se sabe que la disbiosis te puede causar. Entonces, si me preguntan, ¿el tener eubiosis te previene del cáncer? Sí, pues sí, baja el riesgo. Entonces, sí, te diría que sí. Te va, es cardioprotector, neuroprotector, nefroprotector. El tener eubiosis de la microbiota intestinal, sí, también es un gran sí. ¿Por qué? Pues porque es antiinflamatorio. Entonces, debemos quedarnos con que este proceso de eubiosis y disbiosis es dinámico, puede cambiar. No siempre vamos a tener eubiosis y ojalá que no siempre tengamos disbiosis. ¿Cuáles son las tendencias actuales del tratamiento y de lo que los investigadores nos dicen que empecemos a hacer? Tratar ambas enfermedades. Tratar la disbiosis y tratar la enfermedad de base al mismo tiempo y le va a ir mejor al paciente. Esto ya está documentado más en tratamiento para diabetes mellitus tipo 2, pero ya se está haciendo para más enfermedades. Pues bueno, espero que les haya gustado esta clase introductoria a lo que vamos a empezar a ver el día de mañana y durante 10 clases más en trastornos psiquiátricos que podemos ver, identificar y empezar a tratar en la consulta de primer contacto. Los invito. Si no se han inscrito, se pueden inscribir hasta mañana a las 12 del día porque el curso inicia mañana a las 7 de la noche. Les vamos a dar la información por correo, no se preocupen. Y pues de verdad, los esperamos para darle ya el contexto clínico y de manejo multidisciplinario, porque tenemos